Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que, como os comentaba la semana pasada, vamos a ver un producto totalmente novedoso y muy especial, y estoy encantada de poder presentároslo a todos vosotros. Se trata del teclado Braille Able, que es un teclado Able, con H al principio, H de Huelva, A de Alemania, B de Barcelona, L de Lérida, E de España, que es un teclado Braille para poder conectarlo a nuestro iPhone. Es novedoso y está llegando ahora a España, y nosotros tenemos la grandísima suerte de poder presentarlo aquí en primicia y en exclusiva para Accesibilidad Universal. En primer lugar, quiero agradecer a la empresa Able y muy especialmente a María Vilela, por la persona que se encarga de la empresa en España, por haberme permitido, y bueno, obviamente a los responsables de la empresa en Holanda, en Eindhoven, a Flick y a su compañero, por haberme permitido poder probar este teclado y realizar que va a ser el primero de una serie de podcasts sobre este aparato. En primer lugar, ¿qué es? Bueno, antes de nada, quería, para quien no lo haya hecho, recomendaros y emplazaros a que escuchéis una entrevista que le hicimos a María Vilela hace algún tiempo. No lo sé si fue a principios de diciembre, finales de noviembre, por ahí, sobre el aparato, en la que os contaba el por qué nació la empresa, el por qué este aparato y algunas cuestiones sobre el mismo. Entonces, escuchadla, porque esto es, pues, por decirlo así, una continuación de la entrevista. O sea, lo primero es la entrevista y ahora ya tenemos el teclado en las manos y vamos a poder verlo y en todos sus pormenores. En este episodio lo que vamos a hacer es primero comentar qué hay en la caja y después vamos a describirlo y a explicar algunas cosas y algunas diferencias con otro teclado parecido que hay, con el teclado de la Orbit Writer, para que entendáis un poco las diferencias entre ambos y demás. Y porque supongo que lo primero que os preguntaréis, bueno, ¿y por qué uno u otro? ¿Cuál elijo de los dos? ¿Y por qué? Y demás. Y voy a mostraros, simplemente sin explicar la vinculación, que eso ya lo dejamos para el próximo episodio, cómo se escribe, para que veáis. Bueno, en primer lugar, insisto, estamos hablando de un teclado Braille con teclas Braille para conectarlo al iPhone y poder escribir en el iPhone con el teclado, como si lo hiciésemos con el input, con la entrada Braille en pantalla del que tiene el propio Apple, que tiene el propio iPhone. ¿Por qué un teclado y no? Sabéis que yo utilizo siempre la entrada Braille en pantalla en el iPhone, el teclado virtual que trae el propio iPhone que ha creado Apple. Pero bueno, pues ¿qué pasa? A veces se puede estropear. Imaginaos que a veces se estropea. Bueno, primero, hay gente que escribir de esta manera en la pantalla táctil le puede resultar complicado. Entonces, para estas personas es ideal un tecladito con teclado Braille, porque quien ha sido braillista de toda la vida, quien de toda su vida ha escrito en Braille, escribe más rápido con un teclado Braille para ciertas cosas que y para ciertas operaciones, ahora lo comentaremos. Escribe más rápido con un teclado Braille que con un teclado QWERTY normal, teclado de ordenador. De ahí el hecho de que sea un teclado Braille. Y aun las personas que escribimos con el teclado, con la entrada de pantalla del iPhone, con el teclado, la entrada Braille en pantalla, con el teclado virtual Braille del iPhone, porque bueno, pues así llevas solo un aparato en vez de dos y demás, siempre es conveniente tener un tecladito de estos, quizá porque imaginaos que se estropea y demás, pues hombre, siempre tienes algo, no te quedas colgado, ¿no? Si se te estropea, si le pasa algo, yo qué sé, tener un teclado es muy chiquitito, ahora lo veremos, pues bueno, puede ser siempre útil, ¿no? La caja, lo primero. Bueno, la caja es cartón duro, se abre tiene una pestañita, una cosita que se levanta y se abre y se cierra con un imán. Y si la abrimos, tenemos lo primero el tecladito, que viene en un compartimento así muy chiquitito, muy mono. Luego tenemos el cable. El cable es un cable que tiene por un lado un USB-C, que es el que va conectado al teclado. El USB-C es ¿sabéis? Que es por los dos lados plano y que no tiene, que funciona, lo podéis poner al derecho o al revés, que da igual. Es, por ejemplo, el que lleva las líneas Braille, la Braille One, por ejemplo, y los teléfonos Android, me parece. Los iPhone no, porque los iPhone llevan el Lightning, que es diferente. Pero bueno, es por un lado USB-C, que es el que va conectado al teclado, y por otro lado es un USB-A normal,
que es el que va a ir conectado al cargador. No trae cargador, pero sirve cualquier cargador que tengáis en casa. El del iPhone, yo tengo mis dudas. Bueno, sí, claro, funcionará. Pero bueno, como es específico para el iPhone, pues no lo sé. Si tenéis cualquier otro cargador, por ejemplo, los de las líneas Braille, tanto el de la Orbit como el de la Braille One o Brilliant, en fin, como los cargadores de los teléfonos Android, no sé, cualquier cargador que tengáis normal, entra en un USB-A, incluso el del iPhone también, yo creo. Nunca lo he hecho, la verdad, porque como tengo otros, pues siempre prefiero utilizar otros que no sean el del iPhone, pero bueno. Entonces, por un lado tenemos el USB-C que va al teclado y por otro el USB-A que va al cargador. El cable trae una cosa que me encanta y que generalmente los cables no traen y que me parece muy importante para enrollar el cable. Tiene un velcro. Fantástico esto. Mirad. ¿Lo oís? En vez de tener la típica gomita que siempre se pierde, o ponerle la típica, el plastiquillo del paquete de Bimbo, del Bimbo o algo así, pues este ya tiene un velcro que es mejor, porque es mucho mejor que una gomita, porque no se pierde y está siempre ahí en el cablecito. El cablecito es pequeño, solo da una vuelta, pues no sé cuánto tendrá, pero no es grande, pero bueno, es suficiente. Y tiene, yo no sé si sirve, supongo que valdrá cualquier cable que tenga USB-C y USB normal, pero bueno, obviamente yo os aconsejo utilizar el que viene con el propio dispositivo, porque para algo está. Y la textura es de estas que es como si tuviera, es finita, o sea, no es la típica de cable, sino que es de estas, yo he visto algún cable del iPhone también así, algunos, que es como si, no todos, como si fuera papel, como si fuera una especie de papel, así es una textura particular. Bueno, y este es el cable. Entonces la caja trae el tecladito, que ahora lo describiremos, trae el cable, trae las instrucciones en vista, aquí un papelito, y trae una cintita para ponerla en la muñeca. Es una cintita que es una cinta que tiene un plastiquito que se va moviendo por la cinta, que esto es para unir el teclado a la muñeca. Yo la verdad todavía no lo he utilizado, no sé bien cómo se pone porque no encuentro yo cómo se va a unir esto al teclado, pero bueno, es para eso y pues si alguien está, ya lo preguntaré y lo comentaremos en el próximo episodio. Lo cual es muy útil porque así pues podemos tener el teclado colgado en la muñeca y así no se nos pierde y no tenemos que estar, no lo sé, agarrándolo con las manos y con mayor posibilidad de que se nos pueda caer o algo. Lo tenemos colgado con la cinta a nuestra muñeca y mejor. Bueno, esto es lo que trae la caja. Y vamos a sacar el tecladito de su compartimento y lo vamos a ver. Cierro la caja. Bueno, el teclado, el tamaño, bueno, pesa poquísimo, pesa nada. Es nada, no sé, es que es súper ligero. El tamaño, mirad, a ver, lo voy a poner así. Es más pequeño que mi iPhone 12 mini. A ver, efectivamente es más pequeño que el 12 mini, más pequeño y más estrecho. Es como, el manual dice que es como el iPhone 6. Y yo os diría también como el S antiguo, el S de primera generación. O sea, fijaros, es muy chiquitito. Yo lo voy a describir y os digo que es súper ligero. Mirad el material, plástico, ¿veis? Yo lo voy a describir teniéndolo apoyado en la mesa con las teclas hacia arriba. Luego veremos que no se escribe así, que esa es una de las originalidades que tiene este teclado. Pero para describirlo creo que es mejor así porque cualquier persona lo primero que va a hacer es apoyarlo. Entonces, teniendo el teclado apoyado con las teclas hacia arriba, tenemos, bueno, las partes laterales no hay nada. Las dos están, es rectangular, es como, imaginaos, un iPhone SE. Así que, pues, es así, rectangular. Entonces, en los dos lados cortos del rectángulo están los dos planos, no hay nada. Además no hay nada porque es que veréis qué es lo que vais a utilizar para escribir, para agarrar el teclado entre las manos. Eso luego lo contamos. Y entonces tiene en la parte frontal, en la parte que está hacia nosotros, tiene en el medio un rectangulito que es el botón de apagar y encender, o de encender y apagar. Hacia la izquierda está apagado y si lo movemos hacia la derecha se enciende. Hay que darle con la uña
¿Veis que hace bzz, bzz? Quiere decir que se enciende, le vuelvo a dar con la uña hacia la izquierda, crack, se apaga. Es un botón, me gusta mucho el botón porque no es un botón que se presione, con lo cual no hay posibilidad de que inadvertidamente y sin que queramos se nos pueda encender por descuido, sino que tienes que darle con la uña, tienes que moverlo tú. Insisto, hacia la izquierda apagado, hacia la derecha encendido. Y a sus lados tiene dos marquitas. A la izquierda tiene un puntito, el manual lo describe como un círculo, pero a la vista pues puede que sea un círculo, así al tacto yo os diría un puntito, es más claro. Y a la derecha tiene dos marquitas. El manual dice dos triángulos, yo la verdad el triángulo no lo veo, os digo, a mí me parecen dos puntitos, así al tacto yo lo que veo son dos puntitos. Entonces, para que sepáis si está cerca de la parte izquierda es que está apagado, del puntito, y si está cerca de los dos puntitos de la derecha es que está encendido. Por tanto, izquierda apagado, derecha encendido. Y esto es todo lo que tiene en la parte frontal. Y en la parte trasera tiene el cargador USB-C, que es pues, un rectangulito para meterle el USB-C, y a la derecha de eso tiene un agujerito circular que yo creo que es para ponerle cascos, para ponerle auriculares o audífonos, como queráis llamarlo. Y ya por fin, en la parte de arriba tenemos las teclas. Tenemos 8 teclas. A mí las teclas me encantan, me gustan mucho, mucho. Son muy parecidas a las teclas que tienen las líneas, las Braille y las Braille One. Me gustan mucho estas teclas. Son muy duras, muy resistentes. Nada que ver, por ejemplo, con las teclas de la línea Focus, que son de esas 3 teclas que se escribe mal. Y la verdad son mejores, a mí me gustan más que las teclas de los aparatos Orbit, sinceramente. Estas me parecen muy buenas. ¿Veis? Entonces tiene 6 teclas, las 6 teclas Braille, y a los lados de estas tiene 2 teclas alargadas. Las 6 teclas Braille son redondas. El tamaño pues es el de la yema del dedo. Es un muy buen tamaño porque no se queda corto y no es excesivamente grande, con lo cual está muy bien de tamaño. Y a los lados de ambas teclas, de ambos grupos, tiene 3 grupos de teclas, que ahora lo veremos, que esta es una novedad y originalidad de este teclado. No están en horizontal como cabría esperar del resto de teclados que conocemos, sino que están en vertical. Los puntos 1, 2 y 3 están en una fila vertical. Tenemos como 2 columnas, por decirlo así. La primera columna en vertical tenemos los puntos 1, 2, 3 y en la segunda tenemos 4, 5 y 6. Al lado izquierdo de la columna izquierda de los puntos 1, 2, 3 tenemos una tecla alargada que será el punto 7, que es el que nos va a servir para borrar, aparte de para otras muchas más cosas que lo veremos. Y en la parte a la derecha de la columna de la derecha, por tanto de los puntos 4 y 5, 6, tenemos otra tecla alargada que es el punto 8, que es el que nos va a servir, entre otras muchas cosas, para hacer espacio cuando estamos escribiendo. Y bueno, os he dicho primero que las teclas son verticales, que tenemos 2 columnas y no tiene nada más. Que tenemos 2 columnas verticales, y os he dicho que el teclado, aunque yo lo estoy describiendo como si estuviera apoyado en la mesa, para escribir no se pone así, efectivamente. Una de las grandes originalidades de este teclado, yo es la primera vez que lo veo, y de las grandes comodidades también, es que se escribe con él. El manual dice en el aire. Bueno, lo que quiere decir es que se escribe como si estuviéramos escribiendo con la entrada Braille en pantalla del iPhone, con el teclado virtual del iPhone. Exactamente de la misma manera. O sea, tenemos que agarrar el teclado entre las manos por los 2 lados, de izquierda y derecha. Y entonces poner el teclado en vertical con las teclas hacia afuera. Como si estuviéramos escribiendo con el teclado Braille en pantalla, en la opción pantalla alejada, para que lo entendáis. Entonces, tenemos la parte, lo que hemos dicho, la parte que está apoyada a la mesa. Cuando lo hemos descrito, por cierto, la parte apoyada a la mesa tiene 4 patitas de goma para que no se deslice, para que se quede quieto. Entonces, la parte que en la descripción la hemos dicho como apoyada a la mesa y que es plana, esto que tiene solamente un cuadradito con la marca, tiene escrito algo, supongo que será Able. Eso va a ir hacia el pecho, hacia nosotros, y las teclas van a ir hacia afuera. Y el teclado lo vamos a sujetar con las 2 manos de manera lateral, agarrándolo como agarramos el iPhone. Entonces,
¿Cuál es la manera de ponerlo? Pues eso, de manera que, las teclas laterales están más cerca de un borde, están, por decirlo así, pegadas hacia un borde, y por la parte de arriba dejar un espacio vacío. Entonces, ese espacio vacío tiene que ir hacia arriba. Es decir, la manera de escribir es con las teclas. Por tanto, cuando lo sujetamos entre las manos, estamos ya para escribir, el botón de encendido y apagado tiene que estar hacia arriba y el agujerito para cargar hacia abajo. Y por tanto, la parte de las teclas, las teclas están pegadas hacia un borde, ese borde es el que tiene que estar, por decirlo así, hacia arriba. Y la parte de espacio que queda después de las teclas 7 y 8 tiene que ir hacia más hacia lejos. O sea, nuestro dedo índice tiene que estar en la parte más cercana, en la parte que está la tecla más cercana al borde, ¿vale? La parte que las teclas tienen más cercana al borde, ahí tienen que estar los índices. Y los anulares y los meñiques, pues, tienen que estar en la parte que ya no hay tecla, en la parte que ya es plástico. E insisto, o quizá para que sea más claro, el botón encendido tiene que estar hacia arriba y el agujero del cargador hacia abajo. Hacia el pecho, la parte que apoyamos en la mesa, y las teclas hacia afuera. Entonces tenemos dos columnas verticales. Como si fuera, insisto, quienes lo utilicéis, como el braille en pantalla en modo alejado. Pues eso, que es la manera más fácil de entenderlo. En la columna izquierda, puntos 1, 2 y 3. Columna derecha, 4, 5 y 6. Por tanto, escribimos en vertical. No se escribe apoyado en la mesa. A ver, también se puede hacer, evidentemente, pero que sepáis que es en vertical. Que no están las teclas horizontales como en todos los teclados y las líneas braille normales, sino que es en vertical. También sí, se puede escribir en la mesa, claro que sí. Yo lo tengo aquí apoyado y también puedo escribir, pero sabiendo que es vertical. Entonces, ventajas e inconvenientes de esto. Para mí son ventajas. Esta es una manera para mí este teclado es muy bueno para escribir en el iPhone porque tiene la gran ventaja de que no tiene que estar apoyado, por tanto, no tenemos, comparándolo, por ejemplo, con el Orbit Writer que veíamos. El Orbit Writer, las teclas están horizontales, con lo cual, y cualquier línea braille también, cualquier línea braille que podamos conectar al iPhone y escribir con ella, también las teclas son horizontales, con lo cual nos obligan, en cierta manera, a tener que tenerlo apoyado en una mesa. Aquí no, por tanto, para escribir en el teléfono, pues es muy cómodo, que podemos estar en cualquier sitio, por ejemplo, imaginaos en un tren, un autobús, un coche. Y es mucho más fácil escribir con el teclado entre las manos que tener que estar apoyado, porque si hay un bache o lo que sea, pues es complicado, está apoyado en las piernas. Todos lo hemos escrito con los teclados y con las líneas apoyados en las piernas, pero pues a veces puede resultar incómodo o no tienes posibilidad, por ejemplo, estás de pie, por algún motivo no tienes posibilidad de apoyarte. Entonces este teclado es muy cómodo y además con la cinta en la muñeca, pues así evitas que se te caiga, que se te descoloque. Entonces me parece muy útil esta manera de escribir, y la verdad, para quien utiliza el teclado braille en pantalla, sabéis lo cómodo que es, pues esto es igual de cómodo. Curiosidades de este teclado. Por tanto, yo para escribir con el teléfono me parece mejor, sinceramente, a mí me gusta más que el Orbit Writer. Vamos a ver, el Orbit Writer, porque supongo que lo primero que pensaréis es, bueno, y si hay dos teclados de estos, ¿cuál elijo y por qué no? Vamos a ver, para escribir me preguntaba Maxi de Argentina. Maxi, ¿cuántas teclas tiene? 8, esto ya te he respondido, pero ahora veremos algunas cosas al respecto interesantes. Pero me preguntaba Maxi, ¿es para escribir también con la computadora, con el ordenador o no? Vamos a ver. Me parece, sobre todo, principalmente para escribir con el teléfono. Una cosa, funciona tanto con iPhone, con iOS, como con Android. Y obviamente, pues también con los iPad y con las tablets, claro. Entonces, al ordenador, pues yo supongo que se podrá conectar, pero ¿qué pasa? Tú cuando escribes con el ordenador, lo lógico es que lo tengas apoyado en la mesa. Entonces, para tenerlo apoyado en la mesa, en realidad, ahí sí que yo creo que es mejor. A ver, se puede apoyar en la mesa y escribir, pero sabiendo que es en vertical. Pero claro, al estar apoyado, pues quizá es mejor un teclado de los que hemos visto siempre, con las teclas horizontales.
Pero para escribir con el iPhone, mirad, por ejemplo, el Orbit Writer, honradamente os digo, no le veo mucho sentido porque es exactamente igual que una línea Braille, la disposición de las teclas. Entonces, desde luego, para quien tenga una línea Braille, no le veo sentido, porque para eso, por ejemplo, la misma Orbit Reader, es mucho mejor la Orbit Reader, en mi opinión, que el Orbit Writer, porque además de tener el teclado, que la disposición es exactamente la misma, porque vimos que las teclas son las mismas. Yo os emplazo también a escuchar el podcast sobre el Orbit Writer, el primero, que vamos a hacer otros también, que pues publicamos hace algunas semanas. Yo creo que esto fue a finales de diciembre, en diciembre creo que fue. También os invito a escucharlo. Entonces, a ver, es mucho mejor una línea Braille que tiene la misma disposición, la Orbit Reader tiene la misma disposición las teclas que el Orbit Writer, y además tienes la línea, con lo cual vas viendo lo que escribes. Si queremos escribir sobre la mesa, en un ordenador y demás, entonces para quien tiene una línea Braille, no tiene sentido un teclado como el Orbit Writer. Este teclado sí. ¿Por qué? Porque al estar en vertical, para escribir con el iPhone te da mucha más versatilidad, porque tú puedes estar de pie y muchas más posibilidades. Tú puedes estar de pie y escribir perfectamente, y a lo mejor, y además es mucho más chiquitito, porque la línea Braille, claro, dices, sí, tengo una línea Braille. La línea Braille para escribir la tienes que tener en la mesa, y a veces pues a lo mejor no tienes posibilidad de apoyarte, no tienes una mesa cerca, no puede ser. En cambio, este teclado sí tiene esa ventaja, que es que como está en el aire, como se escribe sin necesidad de que esté apoyado, pues te da muchas más posibilidades. Entonces, ahí sí le veo yo una diferencia respecto al Orbit Writer o este tipo de teclados y a una línea Braille. Entonces, y además es muy chiquitín, con lo cual no ocupa, y es algo que incluso, os digo, a las personas que usamos el Braille en pantalla, pues no está mal tener uno por si acaso algún día el Braille deja en alguna actualización o algo, el teclado Braille en pantalla deja de funcionar, porque entonces, sabéis, las personas que utilizamos yo, por ejemplo, yo hablo por mí, yo nunca jamás escribo en el teléfono con el teclado normal del teléfono. Entonces yo siempre y para todo uso el Braille, claro, porque sí, el dictado es un rollo, porque tienes que estar sola, porque a veces escribe lo que quiere. Entonces el teclado Braille es fundamental. Entonces, si algún día se me estropea, pues me quedo colgada. Entonces, tener un tecladito así es muy agradable, la verdad. Y te da, insisto, para el teléfono muchas posibilidades respecto a los Orbit Writer o a las líneas Braille que están en la mesa. Entonces, esa es la diferencia. Para quien quiera escribir, desde luego, para quien lo vaya a utilizar para el teléfono, yo os aconsejo este. Es mucho más cómodo. Además, escribir en vertical con el teléfono a mí me resulta comodísimo. A mí me ha encantado el teclado. Me parece una monada, una cucada, un teclado muy bonito. Muy útil y muy práctico. Para quien quiera el ordenador, bueno, este también sirve sabiendo que se escribe en vertical, pero ahí yo ya aconsejaría más una línea Braille, la verdad. Porque creo que es mejor. Un Orbit Writer, bueno, para quien no quiera la línea Braille, pero es que yo para eso, no, yo al Orbit Writer, honradamente, y mirad que le tengo cariño a la empresa Orbit, mucho mejor la Orbit Reader para eso. Cierto que el precio es otro, pero es que así tienes la línea Braille, es mucho mejor. Y en cambio, para teclados solos, este es mejor. O sea, yo recomendaría la combinación línea Braille y teclado hable, la verdad. Bueno, y dicho esto, os voy a contar otra diferencia con este teclado respecto al Orbit Writer. La manera de hacer las combinaciones de teclas y de utilizarlo. Perdonad, antes de eso, otra pregunta que no quiero que se me olvide. Otra pregunta que me hacía Maxi. ¿Se puede escribir en español? Sí, perfectamente. Tiene ya la tabla española. Tiene distintas tablas. Tiene la inglesa, la UEB, creo que es la tabla inglesa actual. Luego tiene la holandesa, tiene por ahí, creo, algunas tablas nórdicas, y ahora también la española. Le pregunto, María Vilela, ¿qué sucede si nosotros queremos escribir? Porque claro, por ejemplo, me pasa a mí y supongo que a muchos de vosotros. Yo escribo todos los días pues, en español, pero luego a lo mejor escribo otro mensaje en portugués y otro en italiano. Entonces, ¿qué pasa con si una persona escribe en varios idiomas? Porque por ahora la tabla italiana y la portuguesa no están, por ejemplo. La alemana no lo sé. La alemana y la francesa, la verdad, no lo sé. Entonces, bueno, María lo está preguntando a ver si hay alguna manera de escribir en otros idiomas y demás. Para quien conozca la UEB, es cierto que la UEB tiene signos que permiten escribir en todos los idiomas. Yo no la conozco, pero sé que es así. Entonces sería una manera de solventar el problema mientras se resuelva. Pero claro, habría que aprenderse cuáles son los signos que hay que poner para escribir las tildes portuguesas o los acentos en italiano, sabe Dios. Pero bueno,
Y tampoco sé qué sucede con idiomas no latinos como por ejemplo el cirílico o el árabe y demás. Eso es algo que me habría preguntado y bueno, como haremos varios podcasts, pues ya os lo comentaré en el siguiente. Pero lo más importante, la tabla española, perfecta. Se escribe perfectísimamente y no hay ningún problema. De hecho, cuando lo compráis, el teclado ya viene en sí mismo con la tabla española configurada. Bueno, por cierto, respecto a la compra, os emplazo, insisto, a escuchar la entrevista que hicimos con María, con María Vilela, porque bueno, pues van a hacer un periodo promocional. El precio del teclado son 240 euros, 240, pero van a hacer un descuento a las 15 primeras personas, o sea, a las primeras personas que lo pidan, van a hacer un sorteo y a 15 de ellas, pues le harán un descuento en el precio del teclado. Entonces, esto yo no sé hasta cuándo lo van a mantener o al final cómo lo van a hacer. Esto, bueno, le preguntaría a María y lo comentaremos en alguno de los próximos episodios y si queréis podéis escribirle también a ella. Bueno, no os he dado la dirección de correo de María. Es María, primero os lo digo así, maria@iamable.com. Entonces, Maria@iam, como si fuera I am en inglés, por tanto, I de Italia, A de Alemania, M de Madrid, luego hable, o sea, H de Huelva, A de Alemania, B de Barcelona, L de Lérida, E de España.com, C de Canarias, O de Oviedo, M de Madrid. Por tanto, María, normal y corriente, Maria@iamable, con H intercalada, no olvidéis, entre la M y la A, maria@iamable.com. Para cualquier cosa que le queráis preguntar, ella es encantadora, así que os responderá. Y dicho esto, bueno, lo que quería comentaros, otra diferencia importante del funcionamiento de este teclado respecto a los teclados que estamos acostumbrados a ver, ya sea las líneas Braille, ya sea el Orbitwriter. Las combinaciones que se utilizan para distintas opciones. Bueno, aquí sabéis que en el resto de, por ejemplo, el Orbitwriter o en cualquier línea Braille, el iPhone tiene iOS tiene una opción dentro de accesibilidad, VoiceOver, tiene una cosa que se llama comandos Braille, que podéis asignarle a cada, pues no sé, a distintos comandos, por ejemplo, yo qué sé, ir al principio del documento, ir al final del documento, no sé, flick hacia la izquierda, flick hacia la derecha, a cualquier cosa, a cualquier comando le podéis asignar vosotros la combinación de teclas que queráis. En el Able One no pasa así, no sucede así. Las combinaciones son las que ellos han creado específicamente, que están en el manual. Bueno, el manual, hay un manual en inglés, pero María está haciendo un manual actualizado en español. Entonces, bueno, yo también le preguntaré si a las personas interesadas, si estáis interesados, pues bueno, se lo podéis pedir a ella, evidentemente, es lo mejor. Y si no, bueno, pues podéis escribirme a mí y ya yo os lo mando, os pongo en contacto con ella o en fin, está terminándolo. Y por tanto que hay un manual en español, ningún problema, y en el manual aparecen todas las combinaciones de teclas para los atajos y las combinaciones para todas las funciones que os permiten manejar el teléfono con el teclado. Pero insisto que no se pueden cambiar, como sucede con otros teclados, en comandos Braille, en accesibilidad VoiceOver comandos Braille, sino que es algo que viene ya predeterminado y no las podéis cambiar, al menos por ahora. No sé si esto cambiará en el futuro. Esto es una de las cosas que también he comentado con María, entonces pues ya veremos. Otra cosa, por cierto, que a ver si hay suerte, yo no lo sé, pero bueno, puede ser que vengan a Tiflo Innova aquí para los españoles y que podáis ver el teclado físicamente y personalmente todos los que vengáis a Tiflo Innova. A ver si ellos vienen, no lo sé. Esto es una cosa que se me ocurre a mí. No tengo ni idea y simplemente os lo digo, no he hablado nada con ellos, solo os lo digo porque es algo que pienso yo. Bueno. Y otra cosa importante, el tema de los puntos. Mirad, esto es exactamente igual, esto es muy importante, es exactamente igual que lo que sucede con el teclado Braille en pantalla. Por defecto, los puntos están hechos de tal manera, insisto, el teclado Braille en pantalla sucede exactamente igual. Está hecho de tal forma que el punto 1 y el punto 4, los puntos 1 y 4 nos caigan en el dedo índice y el punto 6, el 2 y el 5 en el corazón y el 3 y el 6 en el anular. ¿Qué sucede?
que yo personalmente así no soy capaz de escribir. Yo si tengo el teclado en vertical necesito absolutamente que los puntos 1 y 4 me caigan en los anulares. Y claro, el 2 y el 5 en el corazón, y el 3 y el 6 en el índice. Yo, si no, o sea, solo puedo escribir de esta manera. Y se puede hacer. Existe una cosa que veremos, que se llama menú hable. Entonces, a través del menú hable, con una combinación de teclas, se pueden invertir los puntos. Que es lo que yo he hecho. Por lo tanto, si os pasa como a mí, que tenéis que tener los puntos 1 y 4 en el anular, pues que no haya pánico, que se puede. Y bueno, dicho esto, vamos simplemente os voy a mostrar para que veáis simplemente cómo se escribe. Esto luego ya veremos en otro episodio cómo se vincula. Una cosa, por ejemplo, la conexión es fantástica, me encanta la conexión Bluetooth. Bueno, se conecta a través de Bluetooth. Yo no sé, tengo que preguntarle a María si también se conecta por USB, si conectándolo el cable al ordenador también funciona. Tengo que preguntárselo. La verdad, no lo sé. Pero yo de momento he probado la conexión Bluetooth. Es muy buena, a mí me gusta mucho más que la del Orbit. Otra diferencia con el Orbit. Yo creo, el Orbit sabéis que tiene 6 canales que se pueden conectar 6 dispositivos a la vez, 5 Bluetooth y 1 USB. Yo aquí creo, pero esto, insisto, se lo voy a preguntar a María, no quiero estar diciendo una cosa equivocada, se lo voy a preguntar y lo veremos en los próximos episodios. Pues yo me parece que no permite conectar más de un dispositivo. Pero bueno, yo la verdad, eso es algo para lo que, no sé, yo nunca he sentido la necesidad de conectar más de un dispositivo. Al final yo el teclado lo utilizo para escribir en el teléfono, pero únicamente para escribir mensajes, correos, cosas así, ¿no? Porque para otro tipo de cuestiones, para escribir textos largos y tener que andar con el cursor y demás, bueno, yo para eso utilizo el ordenador y para eso quizá pues es mejor una línea Braille, otro aparato conectado, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno también se puede usar este teclado. Cada uno lo utiliza para lo que le es más útil. Entonces yo os decía que no sé si es posible, que yo nunca he tenido la necesidad de conectar el teclado a más de un dispositivo a la vez, la verdad. Y bueno, dicho esto, os decía la conexión. A mí me encanta. Me gusta mucho más que la conexión de los BitReader, de los BitWriter. Perdón, la conexión de los BitWriter a mí me da de hecho muchos problemas y además tiene la desventaja de que aparece como Orbit Reader, con lo cual para quien tiene un Orbit Reader pues no sabes cuál de los dos tienes conectado, es un rollo, no me gusta la verdad, a mí el Orbit Writer, mira que quiero a la empresa Orbit de verdad, pero es un aparato que no, al igual que el Orbit Reader me encanta, el Orbit Writer no le veo yo mucha utilidad, creo que para eso es mucho mejor la Orbit Reader, la línea, la verdad, y creo que la diferencia de precio lo merece muchísimo. El Orbit Writer cuesta 100 euros, la línea son 700 y algo, pero cierto, tienes la línea Braille y tienes muchas más posibilidades y te da, además cuando estás escribiendo, si la conectas al teléfono, pues vas viendo lo que escribes. Entonces yo, mi combinación ideal, os digo, Orbit Reader o cualquier línea Braille que queráis y el teclado de hable, porque para escribir con el teléfono es muchísimo más cómodo, porque no tienes que tenerlo apoyado, porque el hecho de poder sujetarlo con las manos sin un apoyo es muy útil en muchísimas ocasiones, es mucho más chiquitito y además se escribe vertical, que para escribir con el teléfono a mí me resulta más cómodo. Insisto, porque estoy acostumbrada al Braille en pantalla, que tiene el mismo tipo de escritura vertical. Entonces, a mí me encanta este teclado y creo que está muy bien, incluso para quien usa el Braille en pantalla, tenerlo como reserva por si algún día se estropea el Braille en pantalla o pasa algo. O por si, no sé, por algún motivo, pues queremos escribir con teclas. Por ejemplo, si queremos escribir textos que con el Braille se te cansan las manos, se te duermen las manos con el teléfono en las manos, pues esto es más, con el Braille en pantalla, pues es más fácil así para escribir textos más largos. En fin, es un teclado que yo creo que siempre es útil, la verdad, y me parece mucho más cómodo para escribir en el teléfono que puede ser un Orbit Writer. Para eso, mucho mejor una línea Braille. Mi combinación ganadora, insisto, de verdad, sería la línea Braille y que sea la Orbit Reader o la Bryant o la que queráis en función, y concretamente para conectarla al teléfono, la verdad que a mí me gusta más la Orbit, me encanta la conexión de Bluetooth de la Orbit Reader. Entonces, línea Braille, Orbit Reader y teclado hable, para mí sería lo ideal. Entonces, bueno, insisto y repito porque lo decía Max, tiene 8 teclas, ¿vale? Las 6 y luego tiene las 2 largas laterales, las 7, que será el retroceso, y la 8, el espacio. Vamos a ver entonces solamente cómo se escribe, para que veáis cómo es. Y luego ya
en el próximo episodio, porque ya llevamos aquí más de media hora hablando y no quiero que os aburráis de mí, ni del dispositivo, y luego ya veremos en el próximo episodio cómo se vincula, que una cosa importante, se hace a través de Bluetooth, no de braille, otra cosa interesante. Y os digo que la conexión es automática y es realmente muy, muy buena. A mí me gusta mucho. Entonces tengo ya el Bluetooth activado, enciendo el teclado. ¿Veis? Hace bzz, bzz, que quiere decir que se ha encendido, y luego hace bzz, que nos indica que está conectado. ¿Veis? Que la conexión es automática. A mí esto me encanta. Y entonces, bueno, ahora vamos a irnos a un WhatsApp. Vamos a ir, de hecho, mirad, vamos a escribir un mensaje en nuestro grupo de líneas braille. Que sabéis, bueno, para quien no lo sepa, junto con un amigo chileno y una amiga argentina tenemos un grupo dedicado a las líneas braille, por si os interesa. Entonces, si os interesa, pues bueno, me escribís a mí, a mariagarciagarmendi@gmail.com, y os añado, o ya vemos cómo hacemos. Bueno, mirad, me meto aquí. ¿Veis? En el campo de texto para escribir en el WhatsApp, veis que ha hecho un plin especial, que esto implica que tengo un teclado conectado. Entonces, yo cojo el teclado y voy a escribir. A la derecha para elegir una sustitución y después toca dos veces para H mayúscula O L A. Estoy escribiendo por el teclado. Espacio. Hola. Buenos. S espacio. Buenos. D I con acento agudo. ¿Veis? Escribo acento y mirad perfectamente. Buenos días. ¿Veis que el teléfono me lo va diciendo? Voy a subir el volumen del teléfono para que veáis. Buenos días. Y ahora retrocedo porque no sé dónde me he quedado. S. ¿Veis? Punto 7. S, coma, días. Punto 8. Espacio. 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 E. S. T. O. Y. Espacio. A. C. I. E. N. D. O. Espacio. A. U. D. A. Espacio. Una. Mal escrito. Equivocado. Espacio. A. D. Ida. Ítem del menú. Ay, le he dado un fuerte y se me ha ido. ¿Veis? Esto es otra cosa, ahora os cuento. Respondiendo a un mensaje. Stickers y GIF. Enviar. Botón. Stickers y GIF. Compartir. Enviar. Compartir. Escribir mensaje. Campo de texto. Edición en curso. Hola, buenos días. Estoy haciendo carácter. Punto de inserción al final. Vale, estoy al final, pues sigo. Usa el ratón para acceder a palabras mal escritas. En A. Espacio. S. R. R. S. P. R. U. E. B. A. Espacio. C. O. N. Espacio. E. B. Espacio. E. Mal escrito. Espacio. B. L. Espacio. J. E. E. J. T. E. C. B. A. D. O. Espacio. Teclado. Mal escrito. O. D. A. B. C. E. T. T. E. C. L. A. O. Espacio. Teclado. H. La mayúscula no nos dice signo de mayúscula. A. B. L. E. Espacio. Hable. O. N. E. Coma. Espacio. S. A. A. S. F. A. Ay, A. F. P. A. R. A. Espacio. U. E. Espacio. V. E. Z. I. I. Z. I. S. Espacio. Veis. No. S. I. B. A. I. V. Espacio. Espacio. V. E. A. Con A. I. S. Espacio. C. O. Con acento en O. Espacio. F. U. N. C. I. O. N. A. Con espacio. Espacio. P. A. A. Espacio. U. E. Espacio. G. V. E. U. I. S. S. I. U. E. E. A. Con A. I. S. Espacio. U. E. Espacio. L. O. S. A. C. E. N. T. O. S. Espacio. Y. S. L. A. S. Espacio. W. W. Ñ. E. S. Espacio. Ñ. E. N. Espacio. E. S. P. A. N. O. L. Espacio. Español. S. E. Espacio. E. S. C. L. I. B. E. N. Espacio. F. E. C. F. E. C. T. T. C. E. F. Signo de E. D. Ítem del menú. E. R. F. E. C. T. A. E. E. N. T. E. Punto. Perfectamente. Mal escrito. Perfectamente no. E. T. E. E. M. A. T. C. E. F. R. E. F. Estoy borrando, ¿veis? Borro con el punto 7. P. E. R. F. E. C. T. A. M. E. N. T. E. Punto. Espacio. Punto 8. A mayor. O. A. Espacio. E. N. Espacio. U. N. Espacio. R. A. T. I. T. O. Con. Espacio. S. U. L. L. U. S. P. U. B. L. I. A. R. E. Espacio. Publicaré. E. L. Espacio. S. O. D. D. O. S. Espacio. Espacio. L. O. O. P. P. O. D. C. A. S. T. Con. S. Y. Espacio. E. S. P. E. R. O. Espacio. U. E. S. O. S. Espacio. J. U. I. I. U. J. G. U. S. T. E. Punto. Guste. ¿Veis? El escribir con la
el escribir con el teclado vertical es comodísimo. Lo único, me he confundido algunas letras, ¿veis? No porque yo escriba lento ni nada, es que y lo veremos, para hacer otro tipo de cosas, no sé, para enviar, para ir o volver al salir del campo del mensaje e ir a la pantalla anterior, etc., se hacen con las mismas teclas, pero dando pulsaciones largas. A veces tengo miedo de darle una pulsación demasiado larga y que me haga otra cosa, por eso. Esto es otra cosa que comentaré con María, porque yo creo que sería mejor que los comandos se pudieran cambiar a gusto del consumidor. Pero bueno, yo os digo, un teclado muy interesante. En el próximo episodio veremos cómo se vincula. Y luego veremos también en otro episodio la vinculación del Orbit Writer, que os la tenía prometida y también lo haremos. Y veremos luego sobre el Able, haremos más episodios para ver el tema de los comandos y bueno, otro tipo de cosas también. Yo insisto, es un teclado que a mí me ha encantado, me parece. Luego otra cosa que lo repito porque me parece muy importante y además que está hecha de manera muy intuitiva. Cuando nosotros encendemos el teclado hace 2 vibraciones. Bzz, bzz. Si el teclado ya está conectado, bzz, hace una tercera vibración que nos indica que está conectado. Esto es muy interesante. La conexión es automática, es muy buena, muy buena realmente. Me encanta el teclado, me encantan las teclas, me encanta. Y creo que es muy original y muy interesante el que se escriba vertical. Creo que para escribir con el teléfono es una manera muy buena. La verdad, es un teclado que a mí me ha gustado mucho. Insisto, escribid a María si estáis interesados tanto en España como en América, porque aunque realmente por ahora la idea es venderlo a España, desde América escribid si estáis interesados, porque veremos alguna manera de arreglarlo. Entonces, escribidle a María@iamable, I de Italia, A de Alemania, M de Madrid, H de Huelva, A de Alemania, B de Barcelona, L de Lérida, E de España.com. Si veis que ella habla español perfectamente, o sea que no hay ningún problema, y si veis que tenéis algún problema, me escribís a mí, María García Garmendia, todo seguido, sin nada, sin puntos, sin nada, mariagarciagarmendia@gmail o Gmail, como queráis decirlo, .com, y yo os lo paso a María y ya os pongo en contacto con ella. María es una chica encantadora y muy accesible y os va a atender también divinamente. Y de verdad es un teclado fantástico sobre el que seguiremos hablando. Pero bueno, por hoy, que ya me he enrollado bastante, lo vamos a dejar aquí. Hoy simplemente quería contaros qué había en la caja del teclado, presentároslo, hacer una descripción del mismo y enseñaros un poquito, mostraros cómo se escribe. Y ya en los próximos episodios veremos cómo se vincula, hablaremos de los comandos, etcétera, etcétera. Si os pido, por favor, dado que es algo nuevo en el mundo hispanoparlante, que si tenéis la posibilidad lo difundáis en todos los canales que os sea posible, tanto en grupos de WhatsApp, como en listas de correo, como en Facebook, Twitter, en las redes sociales, Instagram y demás, para que pueda tener la mayor publicidad y difusión posible. E igualmente os pido que lo difundáis tanto a los españoles como latinoamericanos y también a las personas que nos estáis escuchando desde otros países, italianos, portugueses, alemanes, franceses, ingleses, en fin, que cada uno en la medida de sus posibilidades lo difunda, porque me parece un teclado fantástico y una iniciativa muy buena y muy digna de ser difundida, conocida y apoyada. Y además, insisto, tanto María como las otras personas de la empresa son chicos muy jóvenes, con muchas ganas de hacer muchas cosas buenas y no están, a ver, lo de jóvenes lo digo, claro que los que no somos jóvenes también somos igualmente válidos, evidentemente, y con muchas ganas de hacer y con toda la valía. Lo digo en el sentido de que es gente que no está ya maleada, digámoslo así, por las grandes empresas, porque mirad, a mí me han dejado probar el teclado y además ha sido muy sencillo hablar con ellos, e incluso pues un sábado me dijeron, oye, venga, hacemos una entrevista por WhatsApp, hablamos por WhatsApp, tal. Me refiero que no están metidos es lo mismo que sucede con Orbit, por ejemplo, están muy disponibles, no están ahí ya maleados y encerrados en las prácticas anquilosadas de las grandes empresas, que muchas veces no tienen las tonterías que tienen muchas grandes empresas, por decirlo claramente. Y entonces me parece muy buena gente, se puede trabajar muy bien con ellos, y eso es importante. Me refiero, son gente con una mentalidad abierta
y esto me parece muy importante, con muchas ganas de hacer muchas cosas muy bien, y bueno, pues creo eso, que es una iniciativa muy digna de ser apoyada, de colaborar con ellos y por tanto de ser también difundida. Y bueno, pues por hoy no me enrollo más. Espero que este episodio os haya resultado útil e interesante. Os agradezco mucho vuestra atención y espero que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.